Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a la sesión 2 de la asignatura de Español 3. Mi nombre es Rosalba Villanueva Zamora y hoy con gusto te compartiré las actividades de esta segunda sesión. Antes de iniciar con esta segunda sesión, me gustaría compartir para ti una leyenda que nos va a servir como ejemplo para las actividades que te voy a dejar. Esta leyenda se llama La princesa Donají y quiero que la escuches con atención. Donají era hija de Cosijoesa, rey de Sachila, huérfana de madre, creció bajo el amparo y protección de su padre que la amaba y la rodeaba de todas las comodidades. Esta bellísima princesa fue partícipe, sin proponérselo, de una de las etapas más belicosas, surgida entre los mixtecos y zapotecos que buscaban la hegemonía del poder en la grandeza de una raza sobre otra. Descansaba plácida en una alcoba del Palacio Real de Sachila cuando la despertó el sonido de la concha, llamando a la lucha. Del alma generosa como era, ayudó a curar las heridas de los guerreros cautivos. Uno de ellos era un príncipe mixteco llamado Nuucano, Fuego Grande, quien se desplomó en sus brazos. Donají llevó al herido a su propio aposento, en donde lo atendió con ternura y amor. Pasados 6 meses, estaba listo para volver a la vida normal. Sin embargo, en ese tiempo, la semilla del amor entre ellos floreció, uniéndolos para siempre. Nuucano regresó con los suyos. Entretanto llegaron zapotecos y mixtecos a un acuerdo estableciendo un tratado de paz y como garantía, el rey Cosijoesa dio a su hija Donají, que permaneció prisionera de los mixtecos en Monte Albán. Cierto día, Donají se dio cuenta que la mayoría de los guerreros mixtecos estaban dedicados a la malicia y a la distracción, y en esas condiciones sería fácil presa para los zapotecos, quienes sin mucho esfuerzo los vencerían. Veloz envió un mensajero a su padre para comunicarle lo observado y atacar a la fortaleza destruyendo el ejército enemigo y la rescatase de su prisión. Cosijoesa preparó a sus guerreros para dar la batalla y cuando la hora se acercaba para ello, Donají recibió un enviado de Nuucano, comunicándole que esa misma noche iría a verla. Donají sintió que todo se derrumbaba a su alrededor, puesto que, si Nuucano era sorprendido con ella, sin duda alguna lo matarían los guerreros de su padre, perdiendo al amor de su vida. Pero ya no hubo manera de evitar el ataque. Con ansias esperaba el momento, ya no de dicha y felicidad, sino de la tragedia a la que había dado origen. De pronto se escuchó un ruido sordo que crecía a cada momento. Al escuchar las voces y los pasos de los guerreros zapotecas, justo entonces llegó Nuucano, la estrechó entre sus brazos y la cubrió de besos. Aterrorizada le dijo: ¡Huye! ¡Huye! Nuucano se resistía. Fue entonces que entraron 6 guerreros mixtecos. 2 pusieron a salvo a Nuucano y los otros 4 se llevaron a Donají a las riberas del río Atoyac. Ahí la degollaron y la sepultaron en el mismo lugar. Al saberlo, Nuucano lloró la pérdida de su amada y poco después murió de tristeza. Pasó el tiempo, llegaron los españoles y con ellos una religión, un nuevo gobierno, una nueva agricultura, nuevo comercio y nuevo idioma. El lugar de los aborígenes pasó a ser ocupado por los mestizos y el dominio europeo. Se narra que un pintor llegado a España fue contratado para pintar una imagen de la Virgen de la Soledad. Al terminar su obra sentía que, al verla,
algo le faltaba, pero no caía en la cuenta de qué era, por lo que a veces se iba a pasear por las riberas del Atoyac tratando de dar con aquello que hacía falta a su obra. Un día, al caminar, atropelló un hermoso lirio, mismo que lanzó un gemido de dolor. Creyó haberse equivocado. Se fue a su taller y en manos de la Virgen de la Soledad pintó la flor que había contemplado. Al día siguiente, volvió al lugar donde vio el lirio. Al intentar cortarlo, nuevamente escuchó el lastimero lamento. Se dirigió entonces a su casa a buscar un azadón para escarbar y saber si el lamento procedía de la raíz misma o era de la flor que tal vez tenía vida. Grande fue su sorpresa al descubrir que el lirio tenía como raíz la cabeza incorrupta de una bella joven. Avisadas, las autoridades acudieron al lugar, desenterraron los restos de la bella princesa que murió por su pueblo y por su amado nunca. Sabemos, la leyenda es una narración popular. Esta narración popular es inspirada en un acontecimiento o en un personaje real que es modificada por elementos fantásticos. Te voy a pedir en esta sesión que como primera actividad leas la leyenda que escribiste en la sesión de ayer. Quiero que te imagines qué dirían los personajes de tu leyenda en el momento del clímax. Recuerda que lo coloreaste, entonces identifica el clímax e imagínate qué estarían diciendo los personajes en ese momento y escríbelo. La leyenda antes era transmitida de manera oral, de generación en generación. Se le modificaban algunas partes de la historia, pero al final de cuentas, la esencia de la trama se mantiene. Quiero que recuerdes la leyenda que te acabo de leer. Este es un ejemplo de cómo me imagino yo que estarían hablando los personajes en el momento del clímax de esta leyenda que te leí. Y dice, Don Ají, porque es el diálogo que Don Ají diría. Debes huir. Si los soldados de mi padre te encuentran, temo por tu vida. ¡Vete! Para esto, Nunca no respondería. No puedo dejarte, princesa. Sería una cobardía. Así como el ejemplo, vas a escribir entonces cómo te imaginas que estarían hablando los personajes de tu leyenda en el momento del clímax. Posteriormente quiero que respondas las siguientes preguntas. La primera, ¿cómo pudiste suponer lo que decían tus personajes? O sea, ¿en qué te basaste? ¿Qué elementos te permitieron suponer del diálogo de tus personajes? La segunda, ¿usaste algún signo de puntuación para enfatizar las emociones de los personajes? ¿Cuáles? La tercera, ¿sabes cómo se llaman las indicaciones que están escritas dentro de los corchetes? Y los corchetes son los que te coloco ahí en la misma pregunta. Y la última, ¿para qué se utilizan? Después de responder estas preguntas, vas a elegir de tu leyenda tu fragmento favorito. Quiero que este fragmento favorito lo conviertas en un guión de teatro, así, utilizando los diálogos, los signos de puntuación correctos y las acotaciones para poder redactarlo. Al final te voy a pedir que me envíes un audio vía WhatsApp, vía Facebook, el medio que estés utilizando para comunicarte conmigo, para que leas el fragmento de tu leyenda que convertiste en guión. Después de esto, te voy a invitar a que realices esta pausa activa en la cual vas a descansar tus ojos y tu cuello.
Es muy importante que te relajes después de la actividad. Estas serían las actividades del día de hoy. Si tienes alguna duda, puedes comunicarte conmigo y yo con gusto te ayudo a resolverla. No olvides enviar las fotos de tus trabajos. Te recuerdo que tienes de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Te veo mañana.